Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Manuel Maroto y os hablo en nombre de Conecta Pyme 4.0, un proyecto de colaboración entre España y Portugal que quiere impulsar la transformación digital y contribuir a que tanto personas como organizaciones sean más competitivas en un mercado que está cada vez más digitalizado, como sabéis. El programa de formación para la transformación digital en sectores estratégicos dispone de acciones formativas en diferentes formatos para que podáis elegir aquel que mejor se adapte a vosotros, a vosotras, en función de vuestro tiempo y estilo de aprendizaje. Por un lado, tenemos los cursos online, que son cursos de 30 horas de duración para los sectores de la agroindustria, el comercio minorista, que justo además empezó ayer lunes y todavía estáis a tiempo, si lo deseáis, de matricularos, y también otros sectores como el de la logística. Por otro lado, tenemos videopíldoras y podcast entre 5 y 10 minutos que se envían a través de mensajería, es una acción de WhatsApp Learning. Y finalmente tenemos las jornadas online de 90 minutos de duración, como este webinar que celebramos hoy. Os invito a que visitéis el sitio web www.conectapyme40.com buscando la sección Formación para sectores estratégicos y así podréis matricularos en todo aquello que os interese o visualizar lo que ya hemos celebrado y que aparece ya colgado en esta dirección. Antes de continuar, me gustaría haceros 3 apuntes importantes. Os ruego, por favor, que mantengáis apagados vuestros micrófonos para evitar ruidos de fondo molestos durante la exposición, no solamente de cara a nuestra docente de hoy, sino también de cara al resto de compañeros y compañeras. Al finalizar el webinar vais a poder intervenir para plantear vuestras dudas a la ponente de hoy. Lo podréis hacer o bien de viva voz, activando en ese momento el micrófono, o bien por escrito a través del chat, donde podéis ir formulando las preguntas a medida que avancemos. Nos encargaremos de, a este otro lado de la pantalla, de irlas recopilando y planteárselas al final a nuestra docente. Si os pido que no monopolicéis en exceso la conversación, por favor, sobre todo para poder dar voz a todos, a todas las que quieran, personas que quieran participar. Y respecto a la protección de datos, quiero también que sepáis que la sesión va a ser grabada, con lo cual podéis activar o desactivar vuestras cámaras web, sabiendo sobre todo que mañana, a partir de mañana, el webinar estará abierto al público en Internet. Y ahora sí, paso a presentaros a la persona experta de este quinto webinar, titulado Big Data, Analítica de Datos y Herramientas Cloud para agilizar tu negocio. Ella es Ana Sánchez, profesora asociada de Estadística y Big Data en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, donde investiga sobre Big Data y metodología de la decisión multicriterio aplicadas tanto a empresas como a administraciones públicas. Ana es máster en Big Data, Business Intelligence por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura. Es coach senior profesional y CEO de la empresa Entrenadores de Pensamiento. Bienvenida, Ana, y adelante, si te parece, volvemos a vernos al final de tu intervención con el turno de preguntas. Gracias, Manuel, por tu presentación. Gracias. Bueno, pues como ha dicho Manuel en la presentación del webinar de hoy, el tema es muy amplio porque vamos a ver desde temas de diferentes conceptos de Big Data, diferentes herramientas de cloud precisamente para poder gestionar esta gran cantidad de datos y algunos de los casos de uso de analítica de datos. Pero antes de empezar, sí que me gustaría pasaros una encuesta de una sola pregunta para ver un poco cuál es vuestra situación respecto al Big Data. Manuel, si te importa, lo único que tendréis que contestar es alguna de los cuestionarios. ¿Podrías pasarla, por favor? Sí, estoy en ello y creo que ya la tenéis en pantalla. ¿Cuál sería vuestra situación respecto a qué conocimientos tenéis de Big Data? ¿Esta es la primera formación que recibís?
habéis asistido a otras formaciones, estáis pensando en implantarla en la empresa, ya la tenéis implantada la gestión de datos. Si te parece, damos un tiempecito, ¿no? Para que vayan Sí, esto es contestando. Ana. en un minutito, es solamente esta cuestión. Muy bien. Marcáis el apartado correspondiente, le dais a enviar para que veamos un poco los datos, ¿no? De esta manera también me ayuda a mí a plantear los temas en base también a vuestro interés, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos, Ana, casi este minutito pasado, ¿te parece? Sí, tú vas viendo, pues cuando Sí. quieras mostrar los resultados para hacernos una idea. Muy bien, pues voy a compartiros los resultados y así lo veis todos y todas. Vale, pues el 82% indica que es la primera formación y hay personas que también han asistido a otras acciones formativas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel. A ti. Bueno, pues con esta idea, si os parece, os voy a ir contando el webinar de esta tarde. Cualquier duda, como ha dicho Manuel, y eso es un poco lo que se ha establecido en el guión, por favor, lo podéis preguntar al final. Yo lo que voy a intentar es dar conceptos iniciales de qué es este mundo del Big Data, al menos para que tengamos una visión y luego veamos la utilidad que tiene aplicándolo cada uno o cada una al sector en el que trabaja, ¿no? En el índice podéis ver que he dividido esta presentación en 4 apartados, 4 bloques. Inicialmente, un poco hablar de qué es Big Data, qué es el concepto, en qué consiste, por qué estamos hablando actualmente de Big Data. El segundo apartado será lo que conocemos como las herramientas que tiene Google Cloud aplicadas al Big Data. Veremos que hay otro tipo de herramientas también, os las presentaré, y las diferentes soluciones que hay según los sectores. Y luego el plantearnos para qué se usan estas herramientas, cuál es la utilidad que puede tener una empresa, pros, contras de utilizar lo que es un servicio cloud en la nube o lo que se llama on-premise, que es tener los servidores dentro de la empresa. Y veremos luego un aspecto, un último apartado, que es analíticas de datos, de qué manera Big Data nos puede ayudar a segmentar los clientes. Quizá uno de los casos de usos que más ventajas, o al menos que más se puede utilizar una empresa a la hora de plantearse una implantación de Big Data. Bien, pues con esta breve introducción me gustaría, buscaba una manera, ¿no?, de introducir este tema. Creo que vivimos, eso es una realidad, en la era del Big Data. Y además, con la situación que se ha generado en la pandemia, lo que ha hecho ha sido acelerar este proceso de digitalización en las empresas al menos 5 años. Si una empresa hoy quiere seguir siendo competitiva, tiene que adaptarse al nuevo modelo de gestión basado en datos. Hasta ahora nos centrábamos en la pericia, el expertise de los gerentes, de los directivos. Hoy son tantas variables, con tantísimos datos y a la velocidad en la que se mueve, que es fundamental que una empresa deba de gestionarse basado en datos. Veremos cómo a través de las herramientas y el avance que han tenido, pues nos va a permitir que hasta las micropymes podamos competir en igualdad de condiciones que las grandes empresas. Lo digo porque parece que esto suena a grandes empresas multinacionales y sin embargo estamos hablando de una pequeña tienda o un sector agroalimentario o una entidad financiera. Bueno, pues los objetivos que se pretenden en este webinar es identificar cuáles son esos nuevos modelos de gestión que se basan en datos, conocer de alguna manera casos de uso del Big Data en el mundo empresarial. Para eso me han facilitado los segmentos o los sectores
a los que pertenecéis, las personas que os habéis apuntado a este webinar. De todas formas, si hay algún sector que no toquemos a lo largo del webinar y estáis interesados, por favor, preguntadme al final de la presentación, ¿de acuerdo? Y luego me gustaría que, como objetivo de este webinar, ayudara a descubrir qué herramientas pueden ayudar a cualquier empresa, independientemente de la tipología que tenga, a realizar esta transición. Sí me gustaría deciros que esto es un proceso que hay que ir realizando poco a poco. Yo siempre digo que lo primero que tiene que plantearse una empresa es empezar a tener datos para poder llegar a una gestión de datos, pero no podemos no iniciarlo. Es el momento de empezar a plantearlo. Según las características de las empresas, cada uno irá a un ritmo, a una velocidad distinta, pero es un proceso que hay que iniciar ya. Bueno, pues, ¿qué es Big Data? Porque aparte de saber que Big en inglés es grande y Data son datos, grandes datos. Ese es el concepto que se planteó. Cuando se empezó a usar por primera vez el concepto de Big Data, se habló porque había un problema ya de la cantidad de datos que se estaban generando. Si podéis apreciar en este gráfico, hasta prácticamente el 2000-2002, que es cuando se inicia lo que se considera la era digital, todos los datos que se estaban generando eran datos analógicos. Los teníamos en, pues eso, en las películas de vídeo, en libros, los cassettes, los discos, es decir, el proceso de generación de datos era analógico y además, fijaros, el incremento, esta amplitud de este embudo nos va indicando la cantidad de datos que se va generando. Están expresados en esa byte, que hoy en día es una medida de medición de cantidad de datos. Hoy en día ya hemos pasado los exabytes, estamos en los zettabytes, y ya se están generando en este momento, leí hace poco un artículo que decía que la previsión de generación de datos en el 2020 al inicio era de 34 zettabytes de datos y con el proceso que se ha generado con la pandemia se han generado 63,8 zettabytes de datos, es decir, se ha duplicado la cantidad de datos en un solo año, ¿no? Cuando nos encontramos en esta situación en la que empezamos a generar un volumen tan grande de datos con una serie de características, las empresas se plantean y las distintas entidades que estamos en un proceso con un problema para cómo guardamos estos datos, cómo podemos gestionar estos datos y cómo podemos obtener información de estos datos. Y ahí es cuando aparece el primer concepto de Big Data. He querido representarlo porque Big Data es un cambio de paradigma, no es solamente que se estén gestionando gran cantidad de datos, es un proceso y un paradigma completamente diferente. Fijaros lo que os comentaba antes, que ahora si veis la cantidad de marcas que he intentado de alguna manera trasladar aquí en esta diapositiva, veis que vamos dejando una huella digital desde el momento en el que nos levantamos. Bien porque vemos las redes sociales, sea Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, tengamos videoconferencias con Skype, con Meet, con Zoom, tengamos aspiradores o electrodomésticos inteligentes que están generando datos, las alarmas instaladas en casas están generando datos, estamos viendo plataformas de contenido como puede ser Netflix, estamos utilizando distintos smartphones, ordenadores, estamos comprando a través del comercio electrónico, estamos gestionando nuestros viajes a través de distintas plataformas, buscamos trabajo a través de plataformas de búsqueda de trabajo. Todo esto está generando datos y está generando datos en unas cantidades que antes
no se lleva a cabo, ¿no? Esto es el concepto de Big Data. Ha sido una nueva manera en la que nos movemos. Me gusta, he querido poneros esta presentación porque, perdonad, es que es muy sensible y se va la pantalla. Me gusta verla todos los años porque lo que te indica esta breve representación es los cambios que se producen de año en año de la utilización que se hace de Internet en un minuto. De hecho, de un año para otro hay redes sociales que desaparecen, hay otras nuevas que aparecen directamente y además lo que esto supone. Fijaros, por poneros un ejemplo, las compras, el volumen de compras que se realizó en un minuto en el 2019 fueron de 996.956 dólares. Y eso subió a 1.100.000 dólares en un minuto. Por ejemplo, los mensajes que se llevaron a cabo en el 2019 con WhatsApp Messenger fueron de 41,6 millones de mensajes enviados en un minuto. Y en el 2020 fueron de 59 millones. De hecho, por ejemplo, tenéis aquí TikTok, una nueva red social que surge y se generaron 1.400 descargas en un minuto. Fijaros lo que supone esta cantidad de datos que se están produciendo. Y esto aumenta y cambia constantemente de año en año. Ya digo que la situación de pandemia que hemos vivido ha desbordado completamente todos los datos que teníamos. Esto nos hace pensar que son muchos datos los que estamos dejando. Dicen que hablan que estamos en la era del nuevo petróleo, que los datos es el nuevo petróleo, el nuevo oro que existe y es un gran mercado para todas las empresas. Veremos cómo muchas de las empresas han cambiado su modelo de negocio precisamente a través del análisis y gestión de datos. Pues todo esto supone, cada uno de estos datos supone millones de datos, millones de información que estamos dejando a los usuarios y que permite obtener muchos beneficios a estas grandes empresas. Pero no solamente a estas grandes, quiero decir, sino a las empresas que saben gestionar los datos que obtienen. Para hablar de Big Data y para que tengamos un poco en cuenta de qué estamos hablando y qué es lo que una empresa tiene que analizar cuando se plantea ver qué tipo de datos tiene o qué tipo de datos necesita o cuál es el sistema que quiere implantar. En Big Data se hablan de las 5 Vs, aunque seguramente encontréis documentación donde ya se están hablando de 7 o 8 Vs, ¿no? Incluyendo la visualización de datos, pero yo creo, en mi opinión, que hablar de las 5 Vs del Big Data son las 5 características que definen qué es Big Data, ¿no? La primera es el volumen. Como hemos visto ahora mismo, estamos hablando de que en los 2 últimos años, que yo creo que con los cambios que ha habido y la generación de datos del último año, hemos generado muchos más datos que los que habíamos generado desde la era del hombre hasta el 2003. Fijaros a la velocidad que se está generando ya. Ahora mismo vosotros y vosotras lo podéis comprobar que no hace mucho, estamos hablando de hace unos años, utilizábamos los CDs que te daban 120 y tantos megas, me parece que era. Empezábamos con los pendrive con 1 giga y ya eso no nos vale para nada. O sea, los últimos pendrive que se pueden adquirir normalmente de bolsillo ya son de 30 y tantos, 60 y tantos gigas y ya todo lo que son los discos duros externos, estamos hablando de 2 teras, de 2 teras de información. O sea, eso que estamos generando de manera individual.
Por lo tanto, el volumen de datos es cada vez mayor y además es cada vez más rápido. Las empresas necesitan poder tener a su disposición estos datos de una manera rápida y poder gestionarlos, porque es tan rápida la velocidad a la que se mueve la información que si no procesas estos datos de una manera inmediata, dejan de tener valor enseguida. Por lo tanto, la velocidad es una de los planteamientos y de las características que tiene el Big Data. Otro aspecto es la variedad. Hasta ahora, como os comentaba antes, la mayoría de los datos que gestionaba una empresa, cualquier empresa, eran normalmente con los que se trabajaban y se hacían los informes, eran con datos sobre todo de gestión interna, de administración, lo que se conoce como datos estructurados. La mayoría de ellos podíamos tenerla en un Excel, en una base de datos, eran datos con los que podíamos manejar, trabajar, como mucho teníamos algún informe del sector con el que hacer los análisis. Sin embargo, ahora, como hemos visto antes, la variedad de los datos es importante. Estamos hablando que tenemos datos estructurados, como hemos visto, Excel, bases de datos, pero también imágenes, vídeos, textos, es decir, la información que tienen todos los correos electrónicos, la información con la que contamos, por ejemplo, en las redes sociales. Hoy en día, a través del Big Data, se lleva a cabo lo que se conoce como análisis de sentimientos y además se hace con cada vez más frecuencias, que las empresas buscan identificar qué creen, qué piensan de ellas sus clientes. Esos son textos también. El concepto de IoT es Internet de las Cosas, que es la manera en la que a través de sensores o de GPS están conectadas las máquinas. Todo eso genera datos de posición también. O sea, es una gran variedad de datos. Y eso hace que los sistemas de análisis de datos con los que contábamos antes, pues no valgan para analizar estos datos. Otra de las Vs es lo que llamamos valor. Valor porque el dato como en sí, es decir, no vale nada. Lo que tiene sentido es el significado o la información que extraes de ahí. Es decir, una vez que tenemos los datos, hay que saber si aportan un valor a la empresa. No se trata de recoger datos porque sí, sino identificar aquellos que realmente están alineados con estas necesidades y con las que pueden dar respuesta a los problemas o a los planteamientos que se hace a una empresa. Otra de las Vs es veracidad y es un aspecto muy importante. Sabemos que vivimos en un mundo en el que se están generando gran cantidad de datos y hay que identificar, y la empresa tiene que tener la tranquilidad y la confianza de que esos datos están completos, reflejan la realidad, no son datos distorsionados, no son datos basados en supuestos que no son ciertos, porque realmente se trata de tomar decisiones en base a esos datos. Y si no fuera de esta manera, si estos datos no son veraces, las decisiones que podamos tomar en base a las predicciones que se hagan, pues lógicamente no serían correctas, ¿no? Por eso es su importancia. Yo os decía antes que los datos, todos los que y todas las que estáis aquí estáis trabajando en empresas, pues estaréis de acuerdo conmigo en la que estos son los tipos de datos en los que una empresa obtenía hasta el momento, hasta ahora. Es decir, pues los datos de las transacciones que realizaban sus clientes. Si es una tienda, pues el cliente que viene, las ventas que hago diariamente, el precio de compra, el precio de venta, es decir, el beneficio que obtengo, las unidades que vendo de un producto, las que vendo de otro, ¿de acuerdo? Las tendencias de mercado, que las conocemos
a través de bueno, pues los análisis y las memorias que se hacían del sector, y luego los datos que podía tener de mi cliente. Pues es hombre, es mujer, vive aquí, tiene este teléfono, es decir, con los que hacemos un poco pues, lo que es la fidelización del cliente, ¿no? Las tarjetas de fidelización, es decir, esta información es con la que contaban las empresas prácticamente hasta hace unos años. Sin embargo, ahora muchas de las empresas cuentan con este tipo de datos. Y si no, pensad cada uno, cada una en vuestro tipo de empresa, ¿no? Primero, biométricos, o sea, hay ya muchas empresas que a través que sus sistemas de seguridad están planteados a través de un reconocimiento facial, genético, ADN. Estos son datos y esto es otro tipo de datos más complejos de analizar. Están todos las web y los medios sociales. Hoy en día es raro que una empresa no tenga una página en Facebook o una página en LinkedIn o una web donde sus clientes interactúan. Y existe una gran información que tenemos desde que un cliente aterriza, pues como se conoce el concepto, en nuestra página web. El saber cuántos clics da en cada una de nuestras páginas web, desde dónde viene, cómo se ha enterado, desde qué parte del mundo de España está realizando la búsqueda de nuestra web, qué es lo que más le interesa, cuánto tiempo permanece en cada uno de los sitios, qué están publicando mis clientes o las personas en mis redes sociales, qué se está diciendo de mí en las redes sociales. Estoy consiguiendo que alguien me traiga más clientes, qué contenido les interesa más, por qué se van, por qué dejan mi carrito de compra sin terminar, sin finalizar, se encuentran con alguna dificultad. Es decir, simplemente con que una empresa empiece a analizar, que hay además herramientas que las veremos, Google Analytics tiene una herramienta que es gratuita y que te permite analizar tu web para saber desde dónde estás viniendo tus clientes, qué perfil tiene. Esto te permite, lógicamente, hacer lo que se conoce como un marketing inteligente, es decir, orientarte exclusivamente a aquellos clientes que te interesan. Luego está el concepto de todos los datos que vienen, que se generan de máquina a máquina. Antes os comentaba lo que es el IoT, el Internet de las cosas. Uno de los sectores que creo que estáis aquí representados es el agroalimentario. El agroalimentario ahora mismo hay un crecimiento muy importante de lo que es la tecnología IoT, es decir, cómo a través de sensores implementados pues, por ejemplo, en los riegos, en la tierra, en la maquinaria que se utiliza, nos va dando información de exactamente qué tipo de riego necesita, qué cantidad, en qué momento, qué tipo de abonos. O sea, todo eso supone un ahorro de costes increíbles, pero supone una cantidad de datos muy importante que además tienen que ser analizados en el momento para ver cómo está evolucionando, en este caso, bueno, pues una producción de lo que tengamos sembrado en ese momento, ¿no? Luego está el tema de las conexiones a través de los GPS. Por ejemplo, el concepto de coche inteligente, o sea, el coche autónomo, todo esto son a través de dispositivos de GPS que nos permiten ir viendo un poco cómo está evolucionando a través de la logística, cómo a través de estos dispositivos, por dónde están en este caso nuestros camiones, por dónde están, si están teniendo algún problema, alguna avería, es decir, toda esta comunicación nos da una información muy importante para que podamos ser analizados, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en los parquímetros, en los cajeros, las expendedoras, todo esto nos va dando información del ritmo al que se va, de qué está
cubierto en ese momento, cuál está libre. Es decir, todos son datos que estamos manejando las empresas día a día, ¿no? Y luego, lógicamente, además de los datos de transacciones que estamos realizando antes, donde un cliente nos hacía un pago a través de transferencia y ya está, ahora mismo se están generando grandes cantidades de pago online a través pues no sé, de pasarelas de pago, a través de pagos con tarjetas, es decir, a través de centros de llamadas, de mensajerías, de reclamaciones. Todos son datos que se están generando en este momento y que hace unos años no se planteaba. Fijaros lo que ha supuesto, en este caso, este cambio de paradigma, ¿no? No sé si os identificáis o qué datos, que eso es uno de los primeros planteamientos que tiene que hacerse una empresa, qué datos estoy yo generando en este momento que no recojo o no analizo, para analizarlo. Porque aunque solamente sea una física, gran cantidad de estos datos se tiene. Y esto te puede dar un valor muy importante que puede trasladarse o bien a ingresos o a reducción de costes. Lo veremos, ¿no? Bueno, yo he querido, esto es un poco el concepto de Big Data, ¿no? O sea, ¿qué es Big Data? ¿Qué implica? Y claro, todos estos cambios que se están produciendo supone lo que comentaba antes, que es necesario que haya tecnología nueva que hasta ahora no existía y que nos permita extraer ese oro o ese petróleo de estos datos para que se puedan realizar predicciones en una empresa. Predicciones, análisis e identificar o descubrir aquellos aspectos que hasta este momento nos han pasado desapercibidos. Me gustaría, yo lo que he hecho ha sido recopilar las noticias de los últimos meses, o sea, de este año, ¿no? Para que veáis un poco cómo no hay, yo creo que en este momento ningún sector que no esté planteándose la aplicación de Big Data y de la cantidad de aspectos que se pueden tener en cuenta y problemas que se pueden resolver, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo lo que es el tema de turismo, los grandes hoteles, en este caso Galicia se está planteando un sistema de información turística, las reservas, lo que se llama qué ocupación puede haber, cuál es el perfil de los visitantes. Esto nos permite identificar cuál es exactamente el tipo de clientes que tenemos. Eso permite una de las técnicas que se llama pricing, que es el precio en función de determinar un precio en función de nuestro cliente. Eso supone un incremento de beneficios, ¿no? Por ejemplo, aquí, cómo Big Data, la inteligencia artificial pueden combatir el fraude eléctrico, ¿no? Antes os comentaba el tema de la generación de datos que se ha producido. Os decía que se ha pasado de una previsión de 35 zettabytes que estaban previstos a lo largo del 2020 a 64,2. En el ámbito financiero, es decir, eso es otro de los sectores donde se está generando un cambio importantísimo. Por ejemplo, ahora mismo habéis oído hablar de los bots para lo que es el tema de las inversiones financieras. O sea, ahora están entrando una serie de empresas que se llaman Amfitest con el ánimo de competir con las entidades financieras que había hasta este momento, ¿no? Donde son robots y a través de inteligencia artificial donde identifican las carteras de inversión con más posibilidades de rentabilizar. Y además, lógicamente, con unos costes de gestión mucho más bajos. Y están funcionando. Hay algunas ya en España, algunas son españolas, que están funcionando bastante bien. Esto está haciendo que las entidades financieras tengan que dar
un caso el sistema financiero. Por ejemplo, cómo tomar decisiones más rápidas en cuanto a determinar si a un cliente se le concede un préstamo o se le concede algún tipo de hipoteca, ¿de acuerdo? Yo sé que surgen y veréis noticias de hasta qué punto la inteligencia artificial no se equivoca. Yo creo que eso también nos puede dar pues, para varios webinars, ¿de acuerdo? Porque todo lo que sea inteligencia artificial es programar a las máquinas para que vayan aprendiendo de su propia experiencia. Y lógicamente parten de unas premisas que son las que se implementan, ¿no? Entonces, todo está sesgado y lógicamente todo tiene controversia y se puede ir mejorando. Pero eso es la tendencia a la que hay en este momento, ¿no? Por ejemplo, cómo a través de Big Data se puede ayudar a financiar infraestructuras, ¿no? Como, por ejemplo, el SEPE quiere, se va a utilizar Big Data para realizar y personalizar la búsqueda de empleo. El otro día tuve la oportunidad de conocer un sistema de selección de personal que hacía una universidad a distancia muy importante de España. Y resulta que a través de los primeros cuestionarios que hace, bueno, pues hay una serie de datos que son un poco quizá las variables que tiene en cuenta para hacer un proceso de selección. Pero un proceso de selección que en menos de media hora te dice que ya puedes pasar a la siguiente fase. Y una vez que pasas a la siguiente fase, la entrevista que haces es una entrevista online. Es decir, hay una... pues no online directamente con una persona, sino te preparan una serie de cuestiones, tú contestas y se envía. Esto hace que los procesos de selección hayan cambiado también de una manera importantísima, ¿no? Bueno, pues por ejemplo aquí cómo predecir y preparar las cosechas, o sea, en la agricultura, cómo capturar esos datos y prepararlos. Si sois futboleros o futboleras, Big Data se utiliza en los equipos de fútbol. Real Madrid utiliza sensores para medir los movimientos de sus jugadores, para identificar y recopilar toda esa información y extraer y predecir jugadas. O sea que son pocos, yo os he dejado en la presentación muchos, pero es raro. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del COVID se han hecho muchísimas investigaciones de cómo puede evolucionar a través de algoritmos los pacientes del COVID. Y además es algo que es muy importante a la hora de poder gestionar pandemias o situaciones como se han dado esta vez. Y lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia es la dificultad y la mala gestión de datos que se produce en los distintos países. Esto ha hecho que no tomemos medidas, que no se puedan tomar medidas con la suficiente rapidez, ¿no? Y yo creo que es una asignatura que además se empezará a trabajarse de una manera mucho más rápida, ¿no? Bueno, pues veis que son muchísimos los ámbitos donde podemos hablar de inteligencia artificial. Yo os invito a que si tenéis alguna duda, tenéis ahí muchos datos, ¿no? Pues lo comentemos, ¿no? Pero sí, ya habéis visto que son muchos los sectores de aplicación. Yo diría que en todos los sectores de aplicación. Todos los sectores de aplicación admite Big Data. De hecho, esa es la gestión que tienen que realizar las empresas. Esa es la tendencia a la que tenemos que ir. Y yo identificaría tres tipos, se les llama casos de uso, a los problemas que se resuelven dentro de las empresas a través del Big Data. Hay tres tipos, tres grandes bloques. Uno, los que van orientados al conocimiento del cliente. Veremos más adelante qué es el concepto de Customer Centric, es decir, que es una empresa que hace una gestión poniendo en el centro a sus clientes, ¿de acuerdo? Eso nos va a permitir pues todo lo que es identificar un marketing inteligente. Este tipo de casos de uso va orientado a conocer el cliente,
muchas empresas tienen unos criterios de identificación de sus clientes, pues puede ser el cliente VIP, el medio o el bajo, pero Big Data nos puede sorprender identificando nichos de mercado y tipología de cliente que no teníamos previsto. Eso es una de las grandes líneas de trabajo del Big Data. Veremos un ejemplo más adelante. Otra línea, es decir, todo lo que sea incrementar los ingresos. Otra línea es mejorar toda la eficiencia operativa, es decir, de qué manera en los procesos podemos reducir tiempos y costes. Por ejemplo, en temas logísticos, cómo conseguir la ruta más efectiva, cuáles serían las plantas logísticas más interesantes para dejar si pensamos cerrar alguna, qué parte de nuestro proceso productivo puede disminuirse en tiempos o en costes o en fallos, cómo se puede mejorar en este caso el proceso, cómo podemos gestionar el riesgo y el fraude, sobre todo entidades financieras o entidades de seguro. O sea, ahora mismo muchas de las grandes compañías de seguro y bancarias tienen implantados algoritmos que saltan cuando detectan algún tipo de operación que puede ser extraña, o bien por el perfil del cliente o por una serie de variables que se les ha incluido. Esto hace que se pueda detectar mucho más rápidamente, pone un ahorro de costes importantísimo. Y luego lo que se conoce como monetización externa, que es cuando la empresa puede obtener ingresos añadidos, generar otro modelo de negocio a raíz de esa gestión de datos que hace. Yo os voy a poner un ejemplo que además a mí me sorprendió porque yo conocía a Rolls-Royce de los coches. No pensaba que, pensaba que era lo que se dedicaba. Sin embargo, Rolls-Royce sumayó los motores de aviones y marítimos, pero voy a centrarme en los motores de aviones. Rolls-Royce empezó, tuvo un problema importante, me parece que fue en el 2010, con un motor que falló y eso supone una pérdida de reputación y de mucho dinero para una empresa que se dedique, en este caso, a este producto. Entonces, desde entonces se planteó establecer diferentes sensores en sus aviones, en los motores de los aviones, de manera que iba obteniendo en tiempo real datos de los viajes, del rendimiento, de las diferentes averías que podían tener esos aviones, motores. Alquila esos motores, de manera que tiene una cantidad de datos tan importante que permite, ha generado un modelo de negocio diferente. Y es que a sus clientes les permite conocer métricas y predicciones, por ejemplo. Y ese es su valor. Para una línea aérea, el saber identificar con precisión, hacer una revisión y poderlo programar, supone un ahorro de millones. O sea, el que un avión esté parado son millones. El que pueda identificar y generar un ahorro de costes solamente en carburante, eso supone unos incrementos de beneficios tremendos. Y eso es lo que hace el Rolls-Royce. O por poneros un ejemplo quizá más cercano, John Deere, los tractores de siempre, es una empresa que lleva 73 o 74 años en funcionamiento. Sin embargo, en el que empezó a perder nicho de mercado porque entraban competidores con precios más bajos. Ahí lo que se planteó es introducir estos sensores en la maquinaria que vendía, de forma que a sus clientes les podía dar avances sobre sistemas, mejoras de su cosecha, como conocía además lo que había ido plantando y lo que había ido sembrando los años anteriores, pues podía tener un histórico y darle predicciones. Esto ha hecho que además creó una app y entrar para mejorar sus cosechas y generar un incremento de rendimiento
y eso ha hecho que John Deere siga en el mercado. Lo que han hecho estas empresas es que su principal fuente de negocio, que era la venta de un producto, ha pasado a ser ahora un servicio de venta de datos. De hecho, cuando hace poco sale una entrevista con uno de los responsables de Rolls-Royce y decía que su mercado de datos que la venta o el alquiler de motores. Perdona, esto es hablando de las grandes, pero son muchos los datos de las empresas pequeñas que pueden obtener un modelo de negocio añadido a la gestión a la que están realizando ahora esto. Bueno, si nos planteamos cuáles son las áreas, los sectores de aplicación, pues os voy a decir que hay diferentes áreas donde podemos aplicar Big Data: clientes, mercados, competencias, finanzas, operaciones internas, personas. Yo os recomiendo un libro que es de Bernard Mark, que se llama Data Strategy, os lo he dejado también aquí, donde él hace preguntas relacionadas, os he puesto algunas de cada uno de ellos, ¿no? Las preguntas que se tiene que hacer una empresa o que un consultor ayuda a una empresa para definir cuáles son sus necesidades. ¿Qué mercado debemos abandonar? ¿Por qué no nos están comprando nuestros clientes? ¿Quiénes van a ser nuestros competidores? ¿Podemos segmentar mejor a nuestros clientes? ¿Qué grado de satisfacción tienen nuestros clientes con nuestro servicio? Estoy segura que todos los que estáis en este momento y todas las que estáis, hay aspectos que no conocemos y son importantes conocerlos. Lógicamente cada uno se prioriza, hay un grado de priorización de ellos, ¿no? Pero sabemos qué canales de marketing o de venta son los más eficaces, cómo podemos fijar mejor nuestros precios y servicios que nos tengan una mayor rentabilidad. ¿Por qué estamos perdiendo clientes? ¿Qué es lo que está pasando que nos haga perder clientes? O sea, tenéis muchísimas. ¿Cómo podemos ahorrar costes? ¿Cuánto nos costará producir algo? ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible? Ahí tenéis, no quiero extenderme porque me estoy extendiendo ya en la presentación y me faltan todavía varias cosas, ¿no? Pero bueno, os he dejado algunas en la presentación para que lo podáis ver, y en el libro que os comento es muy interesante porque además de una manera muy práctica nos puede hacer una primera reflexión, ¿no? Bueno, pues ya sabemos más o menos qué es Big Data, de qué manera lo podemos aplicar según los distintos sectores, o al menos podemos ver de qué manera nos puede ayudar en nuestra situación concreta. Pues vamos a ver ahora qué soluciones hay. Yo os decía al principio que voy a hablaros de las soluciones que tiene Google en cloud, es en la nube, ¿de acuerdo? Para todo lo que es la gestión de Big Data. Pero sí quiero deciros que en este momento los tres grandes competidores que hay en ofrecer herramientas que permitan gestionar Big Data a través de la nube son Amazon, y de hecho Amazon es el primero. O sea, el mayor negocio que tiene Amazon no es la venta, son los datos. Microsoft Azure y Google Cloud. Todos ellos tienen herramientas, tecnología para las distintas partes de un proceso de análisis de datos según las necesidades que pueda tener cada empresa. Y uno de los aspectos que veremos después es que cuando una empresa se plantea, me interesa más tenerlo en la nube, me interesa más tenerlo en un servidor, pues lo analizaremos después. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, la diferencia entre unos y otros yo creo que es muchas veces dependiendo del perfil que tenga la empresa, de sus necesidades, también lógicamente del tipo de tecnología con el que esté trabajando y lógicamente un poco también las preferencias que pueda tener en este caso los arquitectos de datos o los ingenieros de datos. Pues como os comentaba, Google
Cloud tiene soluciones para todos los sectores. Yo os he buscado también, pues hay una página que es cloudgoogle.com, soluciones, que podéis entrar e identificar las necesidades según el sector en el que estéis. Pues tiene para pequeñas y medianas empresas, para el sector de la fabricación, servicios financieros, telecomunicaciones, perdón, energía, venta minorista, retail. Tiene, por ejemplo, gobierno me refiero a administración pública, dependiendo del tamaño, salud y ciencias biológicas, telecomunicaciones, educación, tecnologías para la educación. O sea, tiene desarrollo de todos, de app, de inteligencia artificial, de estadísticas, herramientas de enseñanza, por ejemplo, el sector de la educación. El sector de la educación y más con esta situación que hay ahora, no sé si hay alguien aquí que pertenezca a este sector de academias, de escuelas de negocio. Es un sector que ha revolucionado, que se está revolucionando completamente también, ¿no? Y además de una manera, ya era previsible, pero además de una manera acelerada. Bueno, pues el tener buenas herramientas que te permitan obtener esos datos, eso te puede generar un incremento de tu nicho de negocio, ¿no? He buscado soluciones, depende de los sectores, os traigo algunas, por ejemplo, si son pequeñas y medianas empresas, pues hosting, es decir, en lugar de tener en vuestro servidor alojado todo el material, todos los contenidos o toda la información que tengáis, los datos, bueno, pues alojados en la nube. Y además estamos hablando, por ejemplo, de que este tipo de empresas podéis tener la información en la nube, pues por 10 euros al mes se tienen 2 teras. 2 teras. Haciéndote copias de seguridad constante con lo que supone, lógicamente, el no perder esos datos, ¿no? Tienes inteligencia artificial y aprendizaje automático. No voy a entrar en la definición de las cosas porque dependerá un poco de los sistemas que tengáis, ¿no? De las necesidades que tengáis. Pero se trata de que cualquier empresa, por ejemplo, venta minorista, tiene herramientas de estadísticas, de colaboración para la cadena de valor, o sea, tiene APIs. Las APIs son unas herramientas que te permiten insertarse en las distintas programaciones para que se pueda tener información. Cómo descubrir, mejorar el producto. Perdonad. Cómo transformar el trabajo, de qué manera se puede conectar, estadísticas, call center. Para la fabricación, cómo generar esa nube híbrida para que se pueda conectar con los sensores, vehículos conectados telemáticamente. La fabricación, bueno, pues todo lo que es a través de inteligencia artificial, estadísticas, análisis de datos. Yo os comentaba que una de las, todas estas soluciones se caracterizan, no son gratis, pero lo que sí te permite es que contratas en función de lo que necesitas y durante el tiempo que lo necesitas. Eso es importante, no tienes que generar diseños, programaciones importantes que luego se quedan obsoletas, no, es la empresa la que va actualizándolos. Pero te permite, hay herramientas, como os comentaba antes, Google Analytics es una herramienta gratuita que estoy convencida de que para gran cantidad de empresas, solamente con eso te da una información muy importante. Uno de los servicios financieros, tenéis ahí también. Vale. Pues la educación, la energía, la educación, todo lo que es todo para generar un poco, bueno, hay tutores de aprendizaje inteligente con la tecnología, la utilización de los bots. Los bots son estos robots que te contestan, que todo ese tipo de asistentes se pueden, te los proporciona también. Bueno, tenéis una variedad en función de las necesidades que podáis tener, ¿no? Bueno, pues me gustaría, bueno, seguir un poco, acabamos de haber hablado
de todo en Google, ¿no? Pero entiendo que una de las preguntas que nos hacemos es, pero bueno, ¿realmente yo utilizaría cloud computing o computación en la nube? ¿O me interesa más lo que se conoce como qué es realmente el cloud computing? No sé si muchos de vosotros probablemente os lleve la documentación, una gestoría, una asesoría, pero también es probable que podáis tener programas de contabilidad. Antes tenías que comprarte los programas de contabilidad y cada vez que venía una actualización tenías que hacerla. Ahora, la mayoría de las veces ni te lo descargas. Está en la nube, tú lo que haces es te descargas el programa, no tienes que tener actualizaciones, actualiza solo. Si tienes algún problema no te tiene que venir el técnico ni nada por el estilo. Y vas contratando lo que necesitas. Bueno, pues la computación en la nube es el cambio, ha sido quizá uno de los cambios más importantes que ha ayudado al desarrollo de todas estas tecnologías. Yo os he puesto aquí un dibujo. Supongo que a lo mejor algunos o algunas os acordáis todavía de estos discos, ¿no? Luego pasamos a los disquetes, que ahora ya, bueno, ningún ordenador lo tiene, ¿no? Estos todavía hay CDs que lo tienen, el pendrive, y esto es la nube. A medida que, fijaros, el coste de almacenamiento es muy importante. Es uno de los mayores costes de almacenamiento digital que ha tenido y tienen las empresas. A medida que vamos generando una gran cantidad de datos, mayor cantidad de datos, cada vez vamos necesitando un mayor lugar de almacenamiento. Esto hace, pues, fijaros antes los servidores, la potencia que tenían que tener esos servidores, que tenían que estar en unas habitaciones refrigeradas, porque además consumen muchísima energía, el coste de luz que tiene. Todo eso es hasta hace poco y además la necesidad de procesar toda esa información. O sea, eso tenía un coste tremendo. Sin embargo, ahora podemos, lo que os comentaba antes, alquilar un espacio en la nube que nos hace las copias de seguridad constantemente, que nos garantiza que no va a haber pérdidas, de forma que por 10 euros al mes pues podemos tener, pues eso, 2 teras, ¿no?, mensuales. Eso significa que permite a las empresas pequeñas competir en igualdad de condiciones que las grandes, algo que antes no pasaba. Eso es el concepto de un servicio cloud. Es que en la nube, en Internet, podemos tener acceso a almacenamiento, acceso a la información, comunicación entre ordenadores, servicios, desarrollo de aplicaciones, todo en la nube. Y pagar por aquello que necesitemos. Yo os he puesto aquí un resumen, según mi criterio, entre las ventajas e inconvenientes que tiene el concepto de on-premise en las propias instalaciones físicas. Es decir, la empresa tiene lo que conocemos como esos servidores, ese lugar de almacenamiento dentro de las empresas, ¿no? Las ventajas e inconvenientes que puede haber los dos. Y además porque no todas las empresas o las entidades son las mismas, ¿no? Hay algunas, como ventajas de on-premise, es que les da un mayor control a la organización. Entidades, pues imaginaros cómo pueden ser Hacienda, es decir, que necesitan un control total sobre su seguridad, que necesita modelos de negocios con restricciones legales de ubicación. Por ejemplo, el tema de bancos o el tema de hospitales. Este tipo de entidades, pues lógicamente tienen una ventaja en on-premise, ¿no? Sin embargo, en cloud los costes son menores, la seguridad en general es mejor porque te garantiza que los sistemas de seguridad están bien implantados, ¿no? Y la empresa lo que se dedica es a enfocarse a su negocio y no a las nuevas tecnologías. Sin embargo, como desventajas de on-premise, pues tenemos que hay mayores costes fijos de electricidad, los costes son tremendos. Yo no sé si habéis visto algún reportaje alguna vez de Google. Google, por ejemplo, tiene, claro, tiene grandes servidores
distribuidos en el mundo, en sitios donde no se sabe, solamente hay tenéis algunos reportajes que podéis acceder a ellos, donde se ve la cantidad de ordenadores, servidores, donde va gestionando la información de todo el mundo. Y lógicamente están en sitios pues, que no se conoce para garantizar su seguridad, ¿no? Pero eso supone unos costes tremendos de electricidad, de oficina, de personal, de licencias, de seguros, etcétera, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos la información dentro de nuestra organización no nos garantiza que esa información está segura, porque a lo mejor no tenemos experiencia en todos los modelos y sistemas de seguridad, ¿no? Entonces, y además no significa que todos los servicios estén funcionando adecuadamente. Y como desventajas del cloud, bueno, pues como os comentaba, hay algunos modelos de negocio que existen ciertas regulaciones que restringen su uso y almacenamiento que no se pueda sacar fuera del país, ¿no? En general, pues en cuanto a las ventajas, pues os permite optimizar los recursos, el dinero que vas a destinar a toda esa infraestructura no es necesario. El almacenamiento es ilimitado, es algo que no hay que preocuparse. Si en un momento determinado una empresa empieza a necesitar una capacidad mayor, se va al siguiente tramo de contratación, y si deja de hacerlo directamente no tiene que avisar con tiempo. Lo dejas de solicitar y al mes siguiente te cobran ya por lo que necesitas, ¿no? Vas contratando según esto, según tus necesidades. Puedes acceder a los datos en las aplicaciones desde cualquier parte de donde estés. Es decir, como está en la nube, accedes desde cualquier ordenador y tienes acceso a toda la información que tienes en tu empresa. Sabes que te hace copias de seguridad automáticas y cifradas. Te reduce los tiempos y los costes en tareas técnicas, no te tiene que venir nadie a hacer actualizaciones ni revisiones. Te garantizan todo, es decir, te garantizan todo lo que es el sistema de reducción, o sea, del servicio, que es resistente a fallos. Obviamente trabajan con lo que son conceptos que tienen repartida y distribuida la información, de manera que es difícil que puedan fallar las distintas, tu copia de seguridad, todas las partes, ¿no? Tienes mucha facilidad para migrar los datos de una nube a otra. Es decir, si en un momento determinado tú tienes un proveedor con Google y no te gustan las condiciones o tienes una oferta mejor, la manera en la que tú llevas esos datos de una nube a otra es muy fácil. Y como comentaba antes, pues te da igualdad de condiciones frente a las grandes empresas, ¿no? Pues bueno, yo creo que llegado a este momento, el planteamiento que una empresa te tiene que hacer es: yo, según mi perfil, ¿qué es lo que me interesa más? ¿O qué tipo de herramientas necesito que estén en Promise o en Cloud? ¿Qué ventajas me ofrece una y otra? Es decir, es uno de los primeros planteamientos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, yo me imagino que si, como os comentaba antes, Manuel, que si tenéis dudas o hay algún tema que queráis tratar, por favor, irlo comentando a través del chat, ¿de acuerdo? Para que luego lo podamos ir resolviendo. Quizás una manera más operativa de poder extender un poquito más esta información. Bueno, pues la última parte. Os comentaba en una de las fases, cuando hablábamos de qué tipos de casos de uso se dan dentro del Big Data, uno de ellos fundamentalmente está centrado en todo lo que es el análisis del cliente. Es decir, cuando un modelo de negocio trabaja la experiencia de un cliente desde todos los ámbitos, con un enfoque 360 grados, eso se le conoce como Customer Centric. Es decir, es un modelo donde el cliente está en el centro. Este modelo lo popularizó pues, grandes empresas americanas como Amazon o Starbucks. Es decir, la satisfacción del cliente es lo más importante y lo que hace la empresa es generar todos aquellos sistemas que permiten mejorar esa experiencia de nuestro cliente. Y estando ellos en el centro tomamos todas las decisiones
para que esa experiencia mejore. Sabéis que el cliente es decir, es muy difícil fidelizar al cliente y ya no hablamos de fidelización, hablamos de lo que se conoce con el concepto de engagement, es decir, el que el cliente te siga, se apasione con tu marca, es decir, que esté enamorado de tu marca, ¿no? Si, yo siempre pongo uno de los ejemplos que es, bueno, si sois de partidos de fútbol, pues quién es del Real Madrid es a muerte, quién es del Atleti, quién es del Barcelona, pero por ejemplo hay productos que han conseguido o marcas que han conseguido este engagement del cliente, ¿no? Como puede ser Apple. O sea, los clientes de Apple están enamorados de la marca Apple. Da igual lo que saque, tienen que estar los primeros, o sea, siempre será Apple. Pues conseguir ese vínculo importante con el cliente, que eso es dinero, se traduce en resultados, porque tú tienes un cliente enamorado de tu marca o fidelizado en tu marca, lo que genera es efecto recomendación, y eso es algo que todas las empresas nos interesan, que nos llamen y que nuestros clientes hablen de nosotros bien para que eso genere buenas recomendaciones, ¿no? Bueno, pues precisamente cuando hacemos, es decir, cuando basamos nuestro modelo de negocio en eso, lo que hacemos es tener al cliente en el centro. Pero lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si realmente conocemos a nuestros clientes o en qué medida conocemos a nuestros clientes. ¿Sabemos identificar cuáles son los segmentos, los diferentes segmentos de nuestro cliente? ¿Estamos seguros y seguras de que no hay algún nicho o algún perfil nuevo que se nos escapa? Ese es el concepto de segmentar clientes. ¿Y qué ventajas tiene? Es decir, pues lo que hacemos es que cuando segmentamos a un cliente, lo que hacemos es clasificarlos según una serie de comportamientos y identificamos grupos de manera que los clientes que pertenecen a ese clúster o grupo se comportan, tienen comportamientos similares. Esto nos permite que cuando nosotros hagamos marketing, lo hagamos lógicamente mucho más dirigido a ese segmento de cliente. No es el mismo marketing el que haces a un modelo de clientes que a otro. Esto nos permite, como os decía antes, buscar nuevas oportunidades de negocio. Es posible que haya perfiles o segmentos del mercado que no conozcamos. Nos ayuda a conocer a nuestro cliente realmente y atender sus necesidades y resolver sus problemas. Y eso se traslada y se traduce en un incremento de ventas. Nos enfocamos más a los clientes más rentables. Creo que hemos oído hablar de lo que es el 80-20, es decir, muchas veces el 20% de nuestros clientes nos genera el 80% de nuestros ingresos. Y a veces hay una serie de clientes que lo único que generan que no son rentables. Entonces, orientarnos a esos clientes más rentables nos posiciona mejor porque la imagen que tenemos, que tienen nuestros clientes nuestra, es mucho mejor. Y eso se traduce, bueno, pues en todos los comentarios en las redes sociales, en lo que hablábamos antes de las recomendaciones, ¿no? Ahorramos dinero al hacer campañas de marketing que están dirigidas a un público específico. O sea, no hacemos un marketing para todos. Esto no es café para todos. Esto nos permite irnos claramente identificando a aquellos clientes qué es lo que les voy a ofrecer. Si hay clientes, por ejemplo, Amazon, si alguien ha comprado en Amazon alguna vez o si sois clientes de Amazon, veréis que nos dice, como has comprado esto, a lo mejor te interesa esto también. Es decir, se adelanta a sus necesidades. De hecho, Amazon considera que si en el 99% de los casos les enviara a su cliente un producto que no ha pedido, probablemente en el 99% de los casos no lo devolvería. Es decir, tiene un conocimiento tal de sus clientes que puede predecir el siguiente producto que van a solicitar.
Esto, claro, te permite generar estrategias de precios personalizados. Si lo habéis visto, entráis en Amazon, vais a preguntar algo, queréis mirar algo y ya estáis a los 2 minutos tenéis en el correo electrónico, esto ha bajado de precio, esto no sé qué, o sea, eso hace que el cliente está más satisfecho porque ya no lo tiene que buscar y además la empresa optimice los resultados, ¿no? Yo os decía antes que, bueno, segmentar cliente, conocer al cliente es importante, pero lo que no podemos hacer es identificar una estrategia para cada uno de los clientes, eso es muy complejo, pero sí a través de los comportamientos o clientes similares, sí podemos establecer como grupos de clientes, ¿no? Esto nos permite identificar esas estrategias. Mirad, aquí el Camin es un algoritmo que es un algoritmo de clasificación no supervisada. Se llama clusterización. Es uno de los algoritmos que se puede hacer en Big Data. Lo que hace el programa, o sea, lo que se hace con Big Data es que identificas a cada uno de estos colores, se les llama clúster. El programa, el algoritmo, lo que te identifica es diferentes clústeres de distintos segmentos de clientes. Considera que todos estos clientes, según las características que nosotros le hemos dado, pues de perfil de situación geográfica, de edad, de tipo de compra, de cantidad, de lo que queráis, todos los que están en lila forman un grupo de clientes, que aquí la empresa los ha llamado clientes BIM, que son clientes similares. De manera que cuando esta empresa quiera dirigirse a ellos, lo que hará es hacer las mismas estrategias para ellos. Estos de aquí, por ejemplo, que son clientes que lo que hacen es que compran muy de vez en cuando y además con poco valor adquisitivo, son todos los que estarían en amarillo. Si quieres reactivar este tipo de clientes, la empresa lo que hará es la misma tipología de política para ellos. Estos, por ejemplo, los azules serían baja frecuencia, pero con un alto poder adquisitivo. Y estos pueden ser muy interesantes para reactivarlos. Estos son potenciales, es decir, el algoritmo Camin lo que te identifica es segmentos de mercados, porque a veces el cliente no los tiene, la empresa no los tiene identificados perfectamente, ¿no? Yo os he puesto aquí ejemplos también, tenéis algunos de ellos, de cómo segmentar clientes, por ejemplo, por área geográfica. Y esto ya os decía que esta información, por ejemplo, la podéis ver a través del análisis web, es decir, de dónde te están viniendo los clientes. Porque si has hecho una campaña de marketing, de mailing, de lo que quiera, de dónde te están viniendo, de dónde te están respondiendo, cuál es el perfil, de qué segmento. Es decir, esto se utiliza, por ejemplo, para turismos, cadenas de supermercados, geomarketing. Por características demográficas, a lo mejor los interesa más, bueno, pues si esa persona es soltera, casada, si tiene hijos, si no tiene hijos, qué nivel de educación tiene, si es hombre, si es mujer. ¿Por qué? Porque la experiencia no es la misma para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y eso te permite el poder segmentar más y a que sea mucho más concreto y mucho más efectivo la publicidad que haces. Por ejemplo, por características psicográficas. Eso, por ejemplo, lo hace a través de Facebook, cuando se hacen las famosas campañas que se han hecho, ¿no?, de políticas a través de redes sociales, pues lo que se identifican son perfiles. Cuando se hacen campañas se van buscando un perfil de votante concreto y se lanzan noticias e informaciones concretas. Por ejemplo, a través de los influencers, las bebidas, es decir, todo este tipo de empresas pueden utilizarlo, ¿no? Y luego por el comportamiento, ¿no? Pues lo mismo, es decir, son distintas clasificaciones, simplemente para que tengáis un poco una idea con todas ellas, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, pues
un cliente que entra en nuestra empresa, que en nuestra página web, deja el carrito o entra, mira productos y se va, ¿qué es lo que está pasando? ¿Reconoce la marca? ¿No la reconoce? ¿Por qué ha llegado ahí? ¿De acuerdo? Es decir, porque nunca ha visitado esta página, porque ha venido ahora, o quién compra las cosas, vuestro cliente, por qué compra vuestros productos, por qué motivo lo hace, ¿no? Porque a veces no es tan evidente el planteamiento de la compra, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber detrás? Y esto nos va a permitir, pues lógicamente, hacer predicciones mayores, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Ejemplo de predecir, hacer clientes predictivos, cómo se están comportando estos clientes, cómo se van a comportar. Big Data lo que hace es analizar una serie de variables, identificar cuál va a ser su comportamiento ante distintas situaciones. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, la cadena Wellman, que es una cadena de supermercados, hace tiempo que utiliza Big Data. Y él sabía, por ejemplo, que cuando había huracanes, pues la gente compraba mucha agua, latas de cerveza, esos eran productos que los tenía identificados. Sin embargo, con el análisis de Big Data se dio cuenta que, por ejemplo, también se consumía mucho una especie de tartas que venden ellos. Entonces, esto le permite que cuando hay previsiones meteorológicas de este tipo, pues lógicamente aumentan su stock de este tipo de productos. De la otra manera, si no se hace este tipo de previsión, pues están perdiendo ventas posibles, ¿no? Bueno, pues un poco para resumir, también para no irme de tiempo y que tengamos la oportunidad de charlar sobre lo que queráis, me gustaría, resumiendo un poco los aspectos claves, ¿no?, que considero que, de este tema. Primero, que la competitividad de todas las empresas, da igual el tamaño que sea y el sector que tiene, va a depender de que sepan aplicar con inteligencia el Big Data en sus negocios. Y esto es un proceso, no quiere decir que tengan que estar ya aplicando Big Data, pero sí es un proceso que tiene que iniciarse ya. Y además es que cada vez hay más herramientas cloud en el mercado que facilitan esta gestión basada en datos para pymes. Es decir, no es un coste asumible para las pymes y que puede irse adaptando en función de las necesidades que vaya teniendo. Estas alternativas le van a permitir acceder a las pymes a recursos desde cualquier parte del mundo. Eso te permite también que situaciones como Extremadura, por ejemplo, que haya una mayor dificultad, que no sea un problema el que estemos alejados, pues a lo mejor de los grandes canales de compra o de venta porque haya problemas de dificultades de comunicación. Es decir, hoy en día eso ya no es un problema. Teniendo una buena comunicación, una empresa puede estar en cualquier parte y eso es una ventaja también porque te permite, lógicamente, ahorros de costes, ¿no? Y fijaros además cómo se está cambiando este proceso también, cómo se están trasladando geográficamente los movimientos que se están produciendo en el tema de los alquileres, de las empresas a raíz de la pandemia, ¿no? Estamos hablando que se ha incrementado muchísimo el trabajo online y esto está generando un cambio importante. También es imprescindible llevar a cabo un modelo basado en el cliente para que la empresa pueda posicionarse. Ya esto no es lo producimos lo que queremos y a ver qué nos lo compran, ¿no? El cliente tiene que estar en medio y hay que buscar su fidelización o su engagement, ¿no? Y en mi opinión, la formación continua es imprescindible. Sabemos que cada día las cosas están cambiando más rápidamente y es muy importante que tengamos una formación continua para mantenerse actualizado. Y me consta la dificultad que tiene la persona, el autónomo, para mantenerse actualizado con tantísimas cosas. Pero la realidad es que si no, nos quedamos fuera. Pues agradeceros a todos y a todas vuestra participación en este webinar y nada, me gustaría que empezaréis con vuestras preguntas, Manuel. Estupendo, Ana. Muchas gracias por transmitirnos, como lo has hecho, esta pasión tuya por el Big Data, por esas aplicaciones a la empresa, creo muy interesantes, concretizando el tema, y también por esa importancia última que hemos visto de lo que es segmentar a los clientes, ¿no? Pues te leo algunas de las cuestiones que han ido llegando. Mira, tenemos para empezar a Eva, que es cierto que lo ha comentado que había entrado un poco antes, ya la hemos remitido a que mañana pueda ver sobre todo esa primera parte, ¿no?, de definición de Big Data
a través del vídeo que ya estará colgado en el canal. Y lo que pregunta o comenta, ¿es el Big Data un software, trabajar en la nube? Porque dice que ya está poco habituada a trabajar en la nube. ¿Y qué coste tiene? Bueno, como he comentado desde el principio, Big Data es un paradigma. Es decir, no es solamente un software, es un conjunto de técnicas que son necesarias para poder tratar esta nueva tipología de datos que se están produciendo. Entonces, en base a las necesidades que tenga la empresa o al tipo de datos que genere, si son datos estructurados o no, si el volumen que tenga, pues necesitará una tipología de tecnología para poder gestionar y tratar estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, si es la nube, pues la última parte que comentaba es que cada empresa se tiene que plantear si prefiere gestionar este tipo de información o sus datos a través de la nube o a través de un servidor. Mi recomendación es que, salvo que nos encontremos en situaciones específicas de empresas que necesitan tener un control absoluto de sus datos, como pueden ser porque son muy sensibles, Hacienda, un hospital, un sistema de salud, etcétera, mi recomendación es que la nube te da muchísimas ventajas. Y el coste, pues depende, es lo que comentaba, depende de lo que quieras contratar y depende de las necesidades que tengas. Yo os ponía un ejemplo antes que si se trata simplemente de almacenamiento, pues estamos hablando que por 9 euros y algo, en muchas de las empresas que hemos visto antes, puedes tener 2 teras mensuales. Eso es mucho, ¿no? Entonces se trata de analizar y ver las necesidades que tienes. Y sí, lo siento mucho, Eva, pero es en la nube. Y cada vez más vamos a un mundo digital. O sea, las empresas tienen que estar no solamente de forma presencial, sin embargo, sino también digitalmente. Y entiendo el esfuerzo que supone para estar ahí. Pero yo digo que es una carrera de fondo que hay que empezar ya. Es decir, no hay que preocuparse en este momento que otras empresas están más adelante, más atrás, pero hay que empezarlo. Hay que empezar a plantearse si tienes datos, si no los tienes, cómo los puedo empezar a conseguir y empezar nuestra carrera particular, ¿no? Gracias, Ana. Se van sucediendo gente que se tiene que marchar y dar las gracias por el interesante webinar. Y mientras, entre tanto, te leo otra cuestión. Teresa, en este caso, pues da las gracias también por la ponencia. Dice que entiende que en función de la fase en la que esté el negocio y del tipo de negocio también, pues entiende como recomendable un tipo de análisis u otro. Y ese ha sido un aspecto que dice que le ha parecido muy interesante, una información muy interesante. Sí pregunta que, siendo lo suyo una empresa de etología clínica y de educación canina, pues entiende que saber cómo aplicar este sistema a su negocio es una cuestión más personalizada. Pero ¿cómo crees tú, en grandes pinceladas, que podría poner en marcha o en práctica Big Data en su negocio? Bueno, cuando nosotros hablamos con cualquier cliente, lo primero que tienes que hacer es precisamente saber dónde estamos, dónde está ese negocio, en qué punto está y hacia qué punto queremos ir. Y establecer esa hoja de ruta. Es decir, lo primero que pasa es por identificar con qué datos cuentan, qué datos está recogiendo, porque estoy convencida de que todas las empresas de un tipo o de otro tenemos datos, y cuál sería interesante para generar un nuevo modelo de negocio o para rentabilizar esos datos. Entonces, una vez que se tiene eso, por ejemplo, lo que comenta ella, pues está claro que ella no creo que necesite datos en tiempo real, lo que se llama real time, es decir, que constantemente, como puede ser, por ejemplo, una empresa agroalimentaria, donde necesita en todo momento saber en qué situación está cada planta para saber cuánto necesita de luz, de agua, de abono, ¿no? Entonces, eso supone que que no es una empresa que tenga tantos volúmenes de datos, pues hay que buscar, probablemente sean datos estructurados, el coste es menor, el sistema es menor. Entonces, por eso digo que todo es asequible a las empresas, hay que empezar a ver dónde está, qué es lo que está recogiendo, si tienes página web, qué datos tienes de los clientes, en este caso, de la atención que realizas, qué quieres conseguir, y ese es el proceso que se hace con cada empresa. De acuerdo, gracias, Ana. Tenemos otra pregunta, en este caso de Javier, que pide algún consejo para empezar como analista de datos freelance.
Bueno, pues yo os digo que en este momento el científico de datos o analista de datos, porque dentro del ámbito de Big Data se están identificando diferentes perfiles, lo que es el arquitecto de datos, el analista de datos o científico de datos, visualizador de datos, pero lo que sí os recomiendo es que se busca un conocimiento muy importante en temas de estadística y matemáticas. Y luego, si ya os dediquéis al tema de la programación, pues entonces de programación de lenguajes como Python, es ahora mismo el que más se está utilizando, eh, os recomendaría. Pero sí es verdad que hay un perfil que es muy interesante. Yo a veces mantengo charlas con los alumnos, por ejemplo, de comunicación, y es un perfil muy interesante que es el visualizador de datos. Eso es un segmento que muy pocas personas también saben manejar programas de visualización de datos y yo creo que eso da una oportunidad. Y por supuesto el conocimiento de la empresa, ¿no? Gracias, Ana. José Luis, que ha tenido que marcharse por un imprevisto, pero se ha comprometido a verlo mañana en diferido, dice, este mundillo tiene numerosos perfiles relacionados y al final te pierdes un poco, que si Big Data, Data Science, Data Analytics, Data Mining, Business Intelligence, Data Engineer. ¿Puedes explicar un poco, por favor, las diferencias de cada uno? Bueno, pues algunas de las cosas que ha comentado son perfiles profesionales. Dentro de un proyecto de Big Data se lleva a cabo con una serie de perfiles. Uno de ellos es el consultor de Big Data, que es la persona que primero tiene el contacto con la empresa, que tiene que ser un buen conocedor de lo que es el sistema empresarial para identificar cuáles son las necesidades, hacia dónde quiere ir la empresa y a partir de ahí empezar a desarrollar una hoja de ruta. Luego está el arquitecto de datos. El arquitecto de datos, que es el que tiene que definir el proceso de qué programas o tecnología va a necesitar esta empresa en función de la tipología de datos que tiene y de las necesidades que se van a dar, pues si contrato, bueno, todo lo que es ese proceso. El ingeniero de datos, que lo que tiene que tratar es todo el proceso de limpieza y tratamiento de esos datos y el programarlo. Luego el científico de datos lo que tiene que es con todos esos datos que ya están trabajados, o sea, identificar cuáles son los resultados que se ha obtenido, cuáles son esos resultados, cuáles son las predicciones que se hace, es decir, extraer la información de esos datos. Y luego está el visualizador de datos, que lo que permite es que trasladar al cliente de una manera mucho visual esa información, porque es difícil identificarla simplemente a simple vista, ¿no? Esos son figuras, o sea, figuras profesionales, ¿de acuerdo? Que además están en auge. Cada una de ellas lleva a cabo una serie de trabajos, pero dentro de un proceso de Big Data pueden intervenir todos o dependiendo de la naturaleza. Y luego las cosas que me has comentado, data mining, son como partes del proceso de Big Data. Data mining es la limpieza de los datos. Y luego están hablando perdona, Manuel, me comentabas data mining, creo que he hablado después de... Sí, recupero, ha hablado de, bueno, Big Data, Data Science, Data Analytics, Esos son perfiles. Data Mining, Business Intelligence y Data Engineer. Vale, el Business Intelligence es la manera de analizar los datos que se hace dentro de una empresa. Es decir, cuando los datos, sobre todo, no es que eh, no es que esté contrapuesto Big Data con Business Intelligence. Business Intelligence es el análisis de los datos, normalmente datos estructurados que genera una empresa. Una empresa puede generar datos estructurados y no estructurados, como hemos visto a través de las redes sociales. Entonces, son muchos los conceptos que hay. Yo he intentado simplificar mucho,
pero dentro de todo un proceso de Big Data, pues hay no solamente, como hemos visto, el identificar qué estructuras necesita una empresa, sino además cuál es el proceso de limpieza que hay que hacer, cuáles son los algoritmos, como os comentaba antes el Camín es un algoritmo que se hace, o si es un proceso, una recta de regresión, es decir, todos los procesos que hay dentro de un proceso de Big Data. En este caso, Javier, que era el que preguntaba anteriormente, repite y dice, ¿es necesario saber usar R o Python para ser analista de datos o basta con hojas de cálculo y elaboración de informes? No, o sea, yo ahora mismo, quiero decir, necesitas, si lo que quieres dedicar es analista de datos, tienes que ser muy bueno en un lenguaje de programación. Yo fíjate, ahora mismo el que más se está utilizando es Python. Sin embargo, más que R está más orientado quizá al aspecto, al ámbito económico, ¿no? Pero bueno, HTML es otro lenguaje de programación, pero tienes que ser bueno en uno, si quieres ser analista de datos, ¿eh? Por lo menos, si quieres ser consultor de datos, conocer bien el ámbito empresarial y bueno, tener una ligera idea, algo de programación, porque la mayoría de los programas ya te los dan, ¿no? Puedes hacer un visualizador de datos, tampoco necesita una programación, por ejemplo. Gracias, Ana. Eva, recuperando un poco cuando has nombrado a colación del compañero todos estos perfiles, dice, pero tenemos que contratar todos esos perfiles, consultor de datos, arquitecto, para trabajar en Big Data. Es que esto sería muy difícil hacerlo a título particular. No, eso cuando tú hablas con una empresa en la que te va a llevar a cabo la implementación de un proceso de Big Data, lo que haces, el primer contacto lo tienes con un consultor de Big Data y ellos son los encargados de determinar cuál es el proceso y con qué tipo de perfiles tienes que contar y tener esas conversaciones de alguna manera con ellos, ¿no? Traslada las necesidades de la empresa a el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Viene, no todos los procesos necesitan de todos los perfiles, pero eso es algo ya que contrata la empresa con la que implementas. Gracias, Ana. Mamen pregunta, tiene una idea general de cómo funciona la nube, pero nunca la ha usado y tiene, la verdad, muchas dudas. Por ejemplo, si ella contrata un servicio en la nube, ¿ya no utilizaría su programa de gestión y contabilidad? ¿Ella elige qué se guarda y qué no se guarda en la nube? Pues yo tendría que ser algo muy concreto que me dijeras. Por ejemplo, cuando dices que no utilizas la nube, no lo sé. ¿Habéis utilizado Drive, por ejemplo? Drive es un almacenamiento que tiene, si tenéis la Gmail, cuando abrís dentro de Gmail los puntitos que tiene arriba, veréis una cantidad de programas que son en la nube. Por ejemplo, podéis tener videoconferencias en lugar de con Zoom, con Meet, y eso es la nube también. Cuando tú trabajas con un programa, el programa que tengas puede ser que tú te lo has tenido que descargar físicamente en tu ordenador. Eso es un programa que te trabaja, quiero decir, físicamente en tu puesto. Pero si normalmente lo que haces es conectarte de alguna manera, estás trabajando con él en la nube. Y los datos, por supuesto. O sea, yo ahora mismo hay muchos programas con los que trabajo en la nube. Lo que hago es copias de seguridad de todo lo que trabajo en la nube. Es decir, tengo contratado un espacio, pero yo además me hago copias en físicas. Es decir, tú puedes tener los datos en un sitio o en otro. Lo bueno que tienes es que si trabajas con varios ordenadores, por ejemplo, pues están todos conectados a la nube. Es decir, lo que tú trabajas en uno lo tienes en los demás. Y si tienes distintos puestos de trabajo, eso es muy importante. Por así decirlo, Ana, tú eliges realmente qué guardas en la nube, que es un poco lo Claro, que... por ejemplo, a lo mejor resulta que tienes un volumen muy grande, no sé, de fotos y no te interesa subirlas. Pues en ese caso tú esa parte te lo puedes guardar donde quieras y ya está. Simplemente compartes o tienes copia de seguridad en la nube, lo que te interese, ¿no? O sea, eso es decisiones que hace la empresa según las necesidades que tenga.
Gracias, Ana. Pepe, en este sentido, hablando también de la nube, pregunta por si conoces la nube de Movistar. Eh, ¿Tiene también algún programa de almacenamiento? Pues no lo sé, si Pepe entre tanto nos quiere ir Bueno, contestando, genial. o sea, Movistar, por ejemplo, si tú tienes lo que es la aplicación Movistar, de hecho, todos los programas que tienen, por ejemplo, que llevan aparejado una serie de programas y de aplicaciones y la posibilidad de que tú puedas grabar los programas, todo eso es en la nube. Lo mismo que Netflix. O sea, tú estás trabajando en la nube, no tienes el programa instalado directamente, ¿no? No sé si Movistar tendrá algún tipo de aplicación de almacenamiento, porque cuando hablamos de la nube es que está en la nube efectivamente y que no lo tienes físicamente tú. Pero podemos estar hablando que hay muchas empresas que se dedican a tenerlo, es decir, a darte servicios en la nube, programas de gestión de cualquier tipo o programas de almacenamiento. Yo os he hablado de los que son más competitivos, quizás los más populares, ¿no? Pero Google tiene muchísimas herramientas gratuitas, como os he comentado, o sea, que son en la nube, que no las tenéis que descargar y que directamente os dan muchos servicios de una manera gratuita, ¿no? De acuerdo, Ana, gracias. Y pasamos ya a la última que tenemos. Juanjo, lo hemos ido retrasando un poco porque se sumaban contrapreguntas. Y nos dice Juanjo, cuando hablas de que Google te lleva la contabilidad de la empresa, ¿te refieres a que Google aporta su propio programa de contabilidad o es el propio de la empresa que sube estos datos a la nube? Yo no sé, a lo mejor me he equivocado y he hablado de programas de contabilidad. Lo que quería decir es que cuando no me consta que Google tenga un programa de contabilidad. Lo que quiero decir es que yo he hablado de distintos programas que te facilita Google, pero que incluso los programas de contabilidad, ya la mayoría de ellos se trabajan en la nube. Es decir, no te da un disquete como antes o te tienes que descargar una aplicación para que tú la tengas instalada ahí, sino que puedes hacer de ellos directamente a la nube. No sé si lo he aclarado, a lo mejor ha sido, es decir, en la nube puedes trabajar con muchísimos programas. Google tiene muchos, Amazon también, para distintos aspectos a gestionar, es decir, no solamente Big Data, que es lo que estábamos viendo aquí, sino para muchísimos. Por ejemplo, si tú quieres hacer encuestas, cuestionarios, Google tiene Google Form, que es gratuito, y tú puedes hacer una encuesta de manera gratuita a todo el mundo y eso lo trasladas a un Excel para poderlo trabajar, por ejemplo. Ujú. O sea, Con- que es importante conocer por lo menos todo lo que tenemos de manera gratuita, ¿no? Contesta Juanjo que he entendido, con lo cual pues hemos dado Pues en el clavo. disculpa, Juanjo, por quizá no me expliqué bien. Y una última pregunta que apunta Juanjo, dice, antes has hablado de Google Analytics como herramienta gratuita y muy interesante. ¿Su uso es accesible a personas sin conocimientos informáticos? Sí, yo diría, fijaros, antes me preguntabais aspectos por dónde empezar una empresa. No me gusta hablar sin conocer los casos concretos y sin dar recetas para todos, ¿no? Pero sí diría que una empresa pequeña, ¿por dónde puede empezar a empezar este camino, ¿no? Pues primero por identificar qué datos tiene, qué datos está recogiendo y empezar a hacer aquellos que no tenga. Y eso pasa, por ejemplo, si tenemos a los clientes puestos en cartón, en papel, bueno, pues empezar a hacer una base de datos con nuestros clientes. Pero otro de los aspectos donde se puede obtener mucha información, que es sencilla, sencilla quiero decir, no necesitas programación. Google Analytics te puede permitir hacer bastantes cosas si te gusta y sin tener necesidad de programar y podéis obtener mucha información. Simplemente los análisis que os deja información que en este momento no estamos contando con ella. Yo os animo al menos a empezar por ahí, ¿de acuerdo? Y al preguntaros qué necesidades tiene vuestra empresa y por dónde os gustaría continuar, ¿no? Pero sí empezar este camino. Estupendo, Ana. Hemos llegado al final de las consultas. Muchas gracias nuevamente A y vosotros. me despido de ti y antes, no sin antes, pues bueno,
Comentaros que recordad, por favor, que podéis daros de alta en nuestro WhatsApp Learning para recibir esas videopíldoras o podcasts formativos que nombraba yo al principio. Y también tendréis la ocasión de matricularos en los MOOC, esos cursos de 30 horas que duran 4 semanas a través del portal conectapyme40.com. Recordad, en la sección de formación para sectores estratégicos. Gracias por vuestra asistencia. Se suceden, Ana, las gracias por el webinar, por el contenido, por todo lo Todos que nosotros y hiciste. vosotras. Y nos vemos en el próximo webinar que se celebrará dentro justo de 2 semanas, el 13 de julio, bajo el título Herramientas digitales para mejorar la comercialización de tus productos y servicios, a cargo, en este caso, de Rocío Uceda y Ana María Espinar. Gracias a todos y nos vemos en el próximo. Un saludo.